Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, soy gerente de Conexis y los saludo hoy desde nuestras oficinas aquí en Costa Rica. Em, Hoy, bueno, ante nada, darles una cordial bienvenida a todos los participantes. Hoy tenemos una charla sobre contrataciones en modalidad según demanda. Estimamos una duración de 1 hora. Y como siempre, sus preguntas son bienvenidas en el QA y en el chat. Hoy tenemos una, o esperamos tener una asistencia muy alta. Entonces hay que, Ana Marcela, que es nuestra experta, que ya la voy a presentar, ella me ha dicho que a lo largo de la presentación va a ir contestando sus preguntas hasta donde sea posible, ¿verdad? Eh, les, Ana Marcela Ana Marcela Palma, ella es máster en Derecho, tiene una especialidad en Derecho Público en España, tiene más de 20 años de experiencia en el tema de contrataciones públicas y es asesora de los clientes de Conexis aquí en Costa Rica, tanto en el servicio de consultas como en seguimiento o desarrollo de casos específicos. Para los que no conocen Conexis o están apenas empezando a conocerlo, nuestros servicios son de inteligencia comercial para compras públicas y el foco es ayudarles a hacer crecer sus negocios en licitaciones. Y ahora vamos a ver un ejemplo relacionado con esto. Estamos en Costa Rica, Panamá, República Dominicana y ahora estamos trabajando también en México. Este ejemplo es basado en nuestro servicio Leads, que es para identificación de oportunidades. Y es muy breve, lo vamos a ver aquí rápidamente ingresando a la plataforma. Y es que Conexis me abre la posibilidad de encontrar oportunidades para mis negocios en otras áreas que no son específicamente, digamos, mi área. Por ejemplo, si soy una empresa de tecnología, estos proyectos que salen aquí no son de tecnología, pero si soy una empresa, digamos, de cableado estructurado, aquí hay oportunidades de construcción que requieren servicios de cableado estructurado, ¿verdad? No solo eso, sino que vean esta, por ejemplo, de sistema certificado de cableado estructurado, está en construcción y es del Global Marketplace de las Naciones Unidas, ¿verdad? Eso no está en SICOP, por ejemplo, pero está en Conexis. Esta, quiero que vean esta, remodelación de la sucursal del Banco Nacional en Punta Arenas, ¿verdad? Tiene un presupuesto de 879 millones de colones, vence en 20 días. Pero ¿qué tiene que ver eso con cableado? Que si yo entro, el sistema me dice, como busca dentro de las especificaciones técnicas, que hay una serie de, eh, digamos, actividades o líneas relacionadas con temas de cableado estructurado. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo hacer yo primero para detectar eso? Conexis me notifica que ahí en construcción, si soy una empresa de cableado de tecnología, hay oportunidades. Y segundo, puedo poner un anuncio para participar como subcontratista. Aquí hay una empresa de cableado estructural como subcontratista para que los oferentes de construcción que vayan a presentar sus propuestas me tomen en cuenta. De igual forma, yo proactivamente puedo ver con este botoncito quiénes son probablemente las empresas que vayan a participar ahí en ese proyecto. ¿Por qué? Porque son empresas que ya han hecho estos mismos proyectos de construcción, de remodelación, para la misma institución, para el Banco Nacional. Y Conexis además me da información sobre cada una de esas empresas para que yo pueda evaluar con cuáles de ellas me quisiera proponerles participar, digamos, como subcontratista y en todo caso, siempre voy a ser notificado de qué empresa se fue adjudicada para participar eventualmente como un contratista, digamos, de ese proveedor. Entonces son formas diferentes de hacer, digamos, de conseguir negocios o trabajo para mi empresa eh, con, con Conexis. Bueno, entramos en materia. Bienvenida, Ana Marcela.
Saludos. Hola Mauricio, muy buenos días a usted y a todos nuestros Gracias. invitados. Muchas gracias. Cada vez aparece mejor sistematizada la información en nuestras herramientas Conexi. La verdad es que es un gusto porque la información de verdad que cada día se convierte en una herramienta fundamental en esta materia para desempeñarnos satisfactoriamente. Bueno, hoy en nuestra última charla del año 2023, un año que como sabemos ha marcado la diferencia porque tenemos una nueva ley ya en aplicación, ¿verdad? Desde el 1 de diciembre va a cumplir su primer año y el próximo mes estaríamos ya conmemorando, celebrando el primer aniversario, si se quiere, dependiendo de cómo uno lo vea. Y pues eso ha ido poco a poco cambiando la dinámica de los procedimientos de contratación. Obviamente los cambios son graduales. Obviamente se está en el proceso también de la curva de aprendizaje, tanto por parte de las instituciones como de nuestra parte en el sector privado, los proveedores. Y bueno, hoy queríamos tocar un tema diferente, ¿verdad? Un poquito diferente. Hemos venido hablando de procedimientos, de los distintos procedimientos que hay en la ley. Hemos venido hablando de contratos, de sanciones, de distintos temas, pero hoy nos vamos a concentrar en una modalidad de ejecución de contratos que genera normalmente mucho interés porque además es una modalidad que hoy en día es muy utilizada por la administración. Entonces, como decía Mauricio, pues vamos a ir exponiendo y tratando también de ir resolviendo sus consultas a lo largo de la sesión que tenemos programada. Bueno, primero comencemos con un breve repaso sobre algunos conceptos claves, ¿verdad? Hay que aprender a distinguir cuando se habla de tipos de procedimientos de contratación. Estamos hablando del trámite que la administración abre como procedimiento en el SICOP con unas características, con unos plazos, con unas reglas, con una nomenclatura, ¿verdad? Y hay que saber distinguir. Bueno, y la nueva ley trae estas categorías, los procedimientos ordinarios, que serían las licitaciones, y ahí tenemos la licitación mayor, la menor y la reducida, pero también coexisten junto a ellos los procedimientos extraordinarios, el remate, que ya lo hemos visto en otras charlas, para que la administración arriende o venda sus propios bienes, y por otro lado, la subasta inversa electrónica, que es más bien para que la administración pueda adquirir bienes em, de bienes estandarizados, de ciertas características estandarizadas. Luego tenemos los procedimientos especiales, donde vamos a tener ahí a la urgencia, los bienes inmuebles, los procedimientos para bienes inmuebles específicos, o los de competencia, específicamente para las entidades, instituciones de un sector que esté en competencia, como el ICE, como el INSS en la parte de seguros, ¿verdad? Y esos serían los tipos de procedimiento de contratación. Eso para ubicarnos y como para generalizar, pero es que es importante que ustedes y los que me conocen ya saben que a mí me gusta hacer esa introducción general, ubicarnos en el tema. Eso no tiene que ver directamente con lo que hoy vamos a hablar. Vamos a tocar algunas cosas de procedimiento, ahora lo vamos a ver, pero fundamentalmente cuando hablamos de la entrega según demanda no hablamos de un tipo de procedimiento de construcción, estamos hablando de una modalidad de ejecución de un contrato, de un tipo de contrato. Los tipos de contrato tienen que ver con el objeto que a la administración le interesa contratar en función de la necesidad que tiene que satisfacer. Y ahí puede haber un contrato de suministro de bienes. Vean que a veces aparece como suministros, a veces se le llama un contrato de bienes, pero en realidad es suministro de bienes. El contrato de servicios, y vean que está resaltado en negrita porque la entrega según demanda es una modalidad típica de esos contratos. Pero a nivel de la ley hay más tipos de contratos: la obra pública, el arrendamiento, la donación, y hay más tipos de contrato, inclusive, por ejemplo, el fideicomiso público. Y por otra parte, que el concepto que hoy nos interesa, el de las modalidades de ejecución, tiene que ver entonces con la forma en que la administración está planteando la ejecución del contrato, del negocio que está planteando, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso del contrato de suministro de bienes, las modalidades reconocidas típicamente son la compra por cantidades fijas,
la compra por consignación o la entrega según demanda, que es la que hoy vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de la entrega según demanda, estamos hablando de un contrato que se va a ejecutar en una determinada modalidad con las características que ahora vamos a ver. Típicamente esos contratos son normalmente suministros o servicios. ¿A través de qué procedimiento se puede contratar con esa modalidad? Ahora lo vamos a ver. La entrega según demanda, como la conocemos en nuestro país, realmente tiene su origen en una figura que es más a nivel internacional, que es just in time, perdón, aquí hay un error, y refiere a uno de los sistemas de gestión de inventarios más utilizados en el mundo moderno, ¿verdad? Con la lógica de eliminar los desperdicios. Todo lo que no sea estrictamente necesario, recursos materiales, maquinaria, mano de obra, no se va a implementar y por lo tanto pretende optimizar la cadena de producción, también, digamos, la parte de los suministros, ¿verdad? Con la finalidad de optimizar también la cadena de suministro. Tanto la gestión de mercancía como los productos terminados llegan a su destino en un momento exacto, en un momento que en este caso, cuando hablamos de la contratación pública, pues es el momento que la administración le interesa. Pero eso impacta también la parte de la producción, ¿verdad? A nivel de la producción, la idea es fabricar solo los productos estrictamente necesarios en el momento preciso y con las cantidades debidas. Comprar o producir solo lo que realmente se necesita cuando se necesita. Recordemos que a nivel global, ¿verdad? Ya esto un poco también tiene que ver con la economía circular, con las compras sustentables, ¿verdad? Y sobre todo con implementar, pues, una eficiencia a nivel de la producción, pero también del consumo. En general, no solo a nivel de la contratación pública, sino en general, vamos a decir que es una modalidad de ejecución asociada a contratos de suministro, como dijimos, vinculadas al sistema de fabricación y comercialización de los productos. Esto a nivel general, no necesariamente enfocado en la contratación pública. Aquí el suministrador, el contratista, digamos, la lógica de esta modalidad asume la obligación de entregar bienes, en ocasiones también servicios, ¿verdad? Conforme a la solicitud del suministrador. Si lo hablamos en el ámbito de la contratación pública, pues de la administración contratante, en un plazo breve de tiempo establecido por el contrato. Y para poder cumplir con esa obligación, entonces hay como condiciones base que yo como empresario, como suministrador en este lenguaje general, digamos, tendría que tomar en cuenta. Por ejemplo, que tengo que mantener un stock de productos terminados y materias primas suficientes para hacer frente a una solicitud razonable de productos en un determinado momento, ¿verdad? Y por lo tanto implica necesariamente que el suministrador tenga asegurada una disponibilidad de stock y soporte de los costos derivados de tener ese stock, ¿verdad? Eso es como algo inherente a esta modalidad a nivel comercial general, ¿verdad? Eso es a nivel general. Ahora, si ya lo llevamos al ámbito de la compra pública, ¿verdad? Aquí, ¿quién compra? La administración, una institución pública que además está sujeta a reglas definidas en una ley específica, en un reglamento, en un pliego de condiciones, que es el reglamento específico de la contratación, por lo tanto, en un marco normativo del que no se puede separar. En este caso, la administración, ya lo veremos, tiene habilitado por ley el uso de esta modalidad de entrega según demanda, como le llama nuestra legislación, y eso le permite comprar sin saber con certeza cuánto llegará a consumir realmente de ese objeto que necesita, ¿verdad? Y por eso, para dar alguna certeza a quienes entran en este negocio, y se tiene que partir de una base, de un histórico de consumo. O cuando falta este histórico de consumo, porque puede llegar a pasar, se utiliza una base estimada del consumo, o sea, una proyección que la administración tiene que hacer ese ejercicio para todo lo que es el plazo del contrato.
Sin embargo, al final, la administración solo se compromete a pagar lo que efectivamente consume, ¿verdad? Esa es la ventaja para ella. Y como vemos, y esto viene del comercio general, lo que pasa es que luego se adapta a la compra pública, es una herramienta para hacer más eficiente el abastecimiento y la disposición de bienes y servicios necesarios, en este caso para el cumplimiento de fines públicos, que es lo que hacen las instituciones. En general, cuando la administración está comprando, tiene una serie de riesgos asociados a los procesos de compra, como cuáles. Bueno, puede enfrentar desabastecimiento, puede ir al mercado y el mercado le dice, ahora mismo no tenemos, ¿verdad? Y entonces eso afecta la prestación de los servicios. Pensemos en la caja, que se acabe, yo qué sé, el acetaminofén, o que se acaben medicamentos o tratamientos para combatir enfermedades tan comunes como la diabetes o otro tipo de padecimientos así, ¿verdad? Entonces, donde el sistema de gestión de compras públicas no le puede solucionar inmediatamente. También puede enfrentar inventarios más bien sobreabundantes, excesivos que tengan. Podría llegar a pasar. En un caso de la caja pasó que la caja más bien, llegado un momento en la instancia de apelación ante la Contraloría, a la hora de responder la audiencia, responderle a la Contraloría sobre el recurso, lo que dijo fue Contraloría, el recurso es un tema, pero en realidad yo no necesito lo que estoy comprando, tengo abundancia, tengo sobreabundancia de, estos eran agujas descartables, en la bodega tengo muchas, ¿verdad? Y eso es un tremendo fallo en la cadena, en el planteamiento de la logística, de la compra pública, ¿verdad? Ese también es un riesgo. También se enfrenta a lo que sería la caducidad, la obsolescencia de los productos. Si los tiene ahí por largo tiempo y no los utiliza, pues entonces al final puede llegar a verificar que la vigencia de ese producto ya no es tal. También puede enfrentarse a robos o hurtos, a daños de los productos por la humedad, por las mismas condiciones de almacenamiento, a incumplimientos de los contratistas. El contratista al final me quedó mal, teníamos previsto que iba a hacer esta entrega en X momento, pero al final no lo hace, ¿verdad? No puede cumplir. O en cambio, compras duplicadas, un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Más bien he hecho tantas compras de lo mismo que al final ya tengo en exceso y también incurrir en costos de almacenamiento o de la misma gestión de las compras, si no se planifica bien y se compra, y se compra, y se compra, pues obviamente ahí hay inversión también de recursos a nivel de recursos humanos y a nivel de recursos materiales. Esto es en general con respecto a los procesos de compra. Entonces, la compra bajo la modalidad de entrega según demanda, just in time, a nivel de la compra pública le representa una serie de ventajas para la administración porque justamente le permite minimizar la gestión de inventarios y los costos de personal que esto le conlleva, ¿verdad? También puede jugar con el tema del almacenamiento. Podría optar por hasta reducir el espacio de almacenamiento y tener ahorros en esos costes. Puede también optimizar la cadena de abastecimiento de suministros, eliminando insumos innecesarios, evitar la obsolescencia de insumos o productos y justamente también ahorrar en la gestión de la cantidad de contrataciones que tienen que llevar a cabo. Pero aquí hay un elemento importante para efectos de todos ustedes que entiendo que la mayoría son del sector privado y es que los contratos en sí mismos representan un riesgo. Siempre hay un riesgo inherente a la ejecución de los contratos y eso tiene que ver mucho también con la responsabilidad, hasta dónde tenemos la obligación de responder o no, o algo más bien que nos exime de responsabilidad. Y en este caso, la administración lo que hace cuando opta por la modalidad de entrega según demanda es trasladar esos riesgos que hemos visto, se los traslada al contratista. Y entonces ahí es donde, ahí nosotros tenemos, como quien dice, que abrir muy bien los ojos, ¿verdad? Y ese manejo del riesgo inicia, aquí yo puse desde la oferta, pero en realidad desde antes de la presentación de la oferta, como ahora veremos. En nuestra legislación está contemplada la modalidad de entrega según demanda para los contratos de suministros en los artículos 60 inciso B, 62C
específicamente en el artículo 74 del contrato de suministro y del 195. Esos tienen que ver con procesos de licitación. Este sí es el artículo de la ley que regula el contrato de suministros y el 195 del reglamento. Y aunque es una modalidad típica de este contrato, se ha trasladado a los contratos de servicios también. No es tan explícito, no está tan detallada la regulación para el contrato de servicios, pero entonces ahí hacemos una integración. Sin embargo, el artículo 212 del reglamento que habla del contrato de servicios sí lo menciona. Claro que no con el detalle que hay para el contrato de suministros. Sin embargo, todas las reglas que tenemos para el contrato de suministros las trasladamos al contrato de servicios. Hablando de la diferencia conceptual que hacíamos al inicio, qué es un procedimiento de contratación y qué es un contrato y qué es una modalidad de ejecución. Bueno, estamos hablando de la modalidad de ejecución de contratos o de servicios o de suministros bajo entrega según demanda, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de procedimiento se utiliza? Bueno, el procedimiento que le sea más eficiente y funcional para la satisfacción de la necesidad que la administración tiene enfrente y entonces eso lo valora ella. ¿Y qué quiero decir con esto? Que de entrada tiene el catálogo, por decirlo así, de los procedimientos ordinarios de licitación, la mayor, la menor, la reducida, pero también podría utilizar la subasta inversa electrónica y aplicarle una modalidad de ejecución. Vean que una cosa es el procedimiento, la compra como tal, y otra la ejecución del contrato que deriva de ese procedimiento. Entonces, en una subasta inversa electrónica, para comprar, por decir algo, computadoras, porque puede ser también tecnología que esté estandarizada a través de la subasta inversa electrónica, puede ser que la administración deje previsto que esto se va a entregar bajo la modalidad entrega según demanda. O sea que ahí el tipo de procedimiento lo decide la administración en función de lo que le resulte más eficiente a la satisfacción del interés público. Obviamente los criterios dependerán de lo que diga la ley. Si al final la administración opta por el criterio del monto, en la subasta inversa electrónica, el criterio del monto no es el determinante, en las licitaciones sí. Aquí se presentan dos escenarios para la administración. Si cataloga la compra como de cuantía inestimable, si no sabe al final, como recuerden que lo primero que hemos dicho es, hay una incerteza, la administración no sabe finalmente cuánto va a comprar y la administración lo quiere dejar así, abierto, entonces ese procedimiento se va a catalogar de cuantía inestimable. Y al ser de cuantía inestimable, la administración estará obligada a hacer el procedimiento de licitación más riguroso, la licitación mayor. Ella misma no sabe cuánto al final, cuánto va a consumir y ese tope está abierto. Entonces lo tendrá que hacer por licitación mayor. Pero la administración tiene otra posibilidad, aún aplicando el criterio del monto. Y eso es cuando ella misma se pone un monto, cuando dice, no sé exactamente cuánto voy a comprar, cuántas computadoras voy a comprar, o cuántos lapiceros o cuántos medicamentos de este tipo, pero no voy a comprar un máximo de X monto y se pone un monto tope. Ese monto tope lo puede definir ella según su presupuestación, incluso su necesidad. Puede que no tenga más recursos y diga, yo voy a implementar este contrato, pero lo máximo que me puedo gastar son 15 millones de colones a lo largo del tiempo por lo que dura el contrato. Ok, ese es su tope. O en cambio puede decir, voy a usar el tope del umbral que define el tipo de licitación menor o el tipo de licitación reducida. Para quienes nos han acompañado en otras charlas, saben que en los procedimientos ordinarios, el artículo 36 de la ley es el que define los umbrales económicos que vinieron a sustituir a los límites económicos de la contratación administrativa y que son los que la administración usa de referencia para saber cuándo tiene que aplicar una licitación reducida, una menor o una mayor. Pues la administración, usando esos mismos umbrales, puede decir, voy a comprar hasta el tope de la licitación reducida. No me voy a pasar del umbral de la licitación reducida. Y entonces hace una contratación de suministros o de servicios bajo la modalidad entrega según demanda, entendiendo en ese momento que van a jugar dos elementos ahí. El plazo
estas contrataciones no pueden ser, ahora lo vamos a decir, no pueden ser mayores a 4 años. Ese es el máximo que la ley da, pero aquí jugaría también el tope. Lo que se cumpla primero, o llega a los, si es el plazo que la administración se puso, a los 4 años, o si antes de los 4 años se alcanza el tope máximo de la licitación reducida o la licitación menor, o el monto que la propia administración haya fijado, el contrato se acaba. Ya naturalmente ahí el contrato se acaba. Algunas condiciones y luego de esto paso a ver algunas preguntas, a ver si hay por aquí. ¿Qué condiciones necesita o se deben cumplir para que la administración pueda optar por esta modalidad? Bueno, primero tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Y valorar el costo-beneficio, valorar si esto realmente es lo mejor para el interés público. Y eso lo debe desarrollar en lo que se llama la decisión inicial, así le llama la ley. En el SICOP, ese documento lo encontramos en la parte de justificación de la compra. En el expediente electrónico apenas lo abrimos, cuando entramos ya a la que dice, el que aparece en rojo, con el número del expediente, y dice versión vigente, si no me equivoco, lo que utiliza, entramos, el primer apartado arriba tiene la justificación de la compra. Ahí la administración debe ir rellenando una serie de casillas y ahí podría o debería justificar el por qué opta por la entrega según demanda. Hoy en día no hay mucha justificación, simplemente la administración opta por esto y ya está. Pero se supone que esto es un ejercicio razonado que ha hecho previamente, ¿verdad? Se usa y ella debe tener claro que lo va a usar para contratar según su necesidad. No se quiere comprometer a cantidades fijas. No va a desperdiciar. Puede que no consuma tanto, puede que consuma más de lo que quería, lo que se había estimado preliminarmente. Entonces, al final, se plantea una modalidad donde no tiene la obligación de adquirir una cantidad determinada de bienes o servicios. Por eso, la cotización se presenta por precios unitarios. No, aquí no va a ganar un precio total, aquí no hay un total, ¿verdad? No hay un total. Lo que va a valer aquí para efectos de la presentación de las ofertas son los precios unitarios. Y como dijimos antes, la administración sí tiene la opción a nivel de procedimiento de contratación de irse a la licitación mayor si es cuantía inestimable y la deja totalmente abierta, o en cambio irse a la licitación menor o la licitación reducida poniéndose un tope ella misma, ¿verdad? Y esto se debe indicar cuando la administración utiliza esta modalidad, se pone un tope, un techo, no voy a comprar más de esta cantidad, ustedes lo tienen que saber, es una de las condiciones del negocio para saber si les resulta o no rentable. Y esto lo debería indicar la administración en la decisión inicial y en el pliego de condiciones. A veces, de hecho, acabo de ver un caso de una contratación donde el pliego de condiciones no lo dice. No necesariamente hay una nulidad, pero sí hay un vacío que es importante resolverlo. Para efectos incluso uno como contratista de tener la seguridad de cuánto se puede alargar ese contrato o hasta dónde, ¿verdad? Una cosa es interpretar, a la administración puso 10 millones y otra decir, no, es el umbral de la licitación menor, por ejemplo, o la reducida. Y el umbral de la licitación reducida puede andar, para ver, por aquí tengo los umbrales eh, o los tenía a mano, puede andar en X cantidad mucho más alto de los 10 millones de colones y eso entonces cambia las reglas del juego. Eso es parte de la información que a nosotros como oferentes nos interesa. Em, por otro lado, como es una contratación que tiene un alto riesgo para quienes presentan oferta, vean que la administración, el riesgo que tiene es bastante bajo. Ella dice, necesito comprar esto. ¿Quién me lo puede dar bajo las condiciones que yo estoy planteando? Pero ustedes, quienes le ofrecen, son los que tienen que saber que el mayor riesgo lo recae sobre ustedes. Entonces, para minimizar ese riesgo, qué condiciones, qué garantías mínimas al menos establece la normativa. Bueno, obliga a la administración a que en el pliego de condiciones o en su caso en el expediente, tal vez no venga detallado propiamente en el pliego de condiciones que antes conocíamos como cartel, pero si bien en el expediente venga el histórico de consumo de los 3 años anteriores. Esto es lo que la ley obliga.
para que podamos saber cómo se ha comportado de alguna manera el consumo de ese bien o de ese servicio en esos periodos. Vean que no es un periodo cortito. 3 años nos permite tener una visión, ¿verdad? Comparar. Inclusive uno podría decir, bueno, en estos últimos 3 años pudo haber una pandemia, por decir algo, ¿verdad? O no, pero tal vez está en el periodo y entonces aquí podemos ver en la pandemia si se vino abajo el consumo, cómo pasó, si subió, qué cosas podrían estar afectando la ejecución de este tipo de contratos. Por otro lado, puede también pasar que no haya histórico de consumo, que es la primera vez que la administración va a comprar este suministro o a contratar este tipo de servicio. Entonces, la propia administración tiene que hacer una estimación de consumo por el plazo de la contratación. Si se plantea por 2 años, si se plantea por un año con posibilidad de prórroga, bueno, entonces hará la estimación. ¿Para qué es esto? Para darles una idea a ustedes que van a presentar oferta simplemente de cómo se comporta ese consumo y hagan sus números y midan sus riesgos y vean si es rentable o no. Pero aquí la clave y es el elemento más importante, esta es solo una estimación, no es un compromiso. La administración no está diciendo en ningún momento así voy a comprar por lo que dure este contrato. No, simplemente nos está diciendo, yo, en este caso, yo he comprado así y en este otro caso, este podría ser mi comportamiento eventual de compra para el plazo de este contrato, ¿verdad? Pero no se está obligando, y eso es muy importante, en ningún momento no asume el compromiso a comprarnos esa cantidad o a solicitarnos esa cantidad de bienes o servicios. El plazo de este tipo de contratos, que en realidad no tiene necesariamente que estar asociado a la modalidad, pero bueno, pues si acaso el reglamento lo advierte, no puede ser mayor a 4 años, contemplando el plazo inicial si la administración establece un año con posibilidad de prórrogas. Al final, todo como máximo puede sumar 4 años. Muy importante para efectos nuestros de medir riesgos y condiciones reales de ejecución, si vamos a poder cumplir, nos tiene que dejar advertido en el pliego de condiciones los plazos mínimos en los que nos va a dar aviso del pedido. Si me va a avisar 24 horas antes, o si me va a avisar 3 días antes, o si me va a avisar una semana o 15 días, ¿verdad? Y el plazo máximo de entrega. Con lo cual, para yo poder organizarme, para poder medir cuánto, si tengo que tener stock en mis instalaciones o si me la voy a jugar a que me avisen y entonces yo lo voy a pedir desde fábrica y eso tiene un tiempo para llegar al país y para el proceso de nacionalización y para poder entregárselo a la administración. Lo mismo que la periodicidad de las entregas. Si la administración se plantea que van a haber entregas a lo largo del tiempo, pues dejar advertido más, en este caso es un poco difícil porque no es exacto, ¿verdad? Pero al menos una proyección. Entonces, y ojo que aquí esto es algo que la administración, aquí hay como elementos básicos que son necesarios para poder al final tener al menos un grado más de certeza con respecto a las condiciones del contrato, bajo la idea de que el riesgo mayor lo asumimos nosotros. Vamos a ver algunas de las preguntas que ya ustedes empiezan a poner aquí en el chat. Vamos a ver, hay bastantes. Eh, Vamos a ver. Dice aquí don Felipe, son preguntas y también comentarios. Es beneficioso para las instituciones, pero genera problemas de exceso de inventario en las empresas, problemas financieros y logísticos. Se debería valorar mejor las entregas parciales, programadas versus estimadas por demanda. Claro, esa es recuerden que la administración, aquí siempre estamos en la dualidad. Los que están con el sombrero de la administración pública piensan en lo que les es más beneficioso para ellos, ¿verdad? Y no para ellos como en lo personal, sino los funcionarios actúan como regla de principio para satisfacer el interés general y tienen que pensar cuál es la forma más eficiente de comprar, es obligatorio pensar así, y lógicamente del otro lado pues están quienes proveen esos bienes y servicios desde el sector privado, donde no necesariamente calza
o coincide el interés de la administración con su interés, pero en la compra pública sí hay que tomar en cuenta que lo que prevalece es la satisfacción del interés público y quien define el mecanismo de la mejor forma de satisfacer el interés público, pues es la administración, ¿verdad? Entonces ahí estamos. eh, Desde esa perspectiva, la administración dice, ese es su manejo de su inventario, de cómo ustedes hacen eso ya no me alcanza a mí, ¿verdad? Ese es un tema de organización de cada empresa. Por acá tenemos otra consulta. ¿Qué pasaría en el caso de que la proyección de consumo se quede corta por alguna razón? ¿Pueden aumentar las cantidades? Esta pregunta es muy importante. Dice, porque también he visto que destinan un presupuesto asociado a esa proyección de consumo. Recuerden que la proyección de consumo es solo eso, una proyección. Y aquí la pregunta que hace don José Pablo es muy interesante porque él habla del presupuesto estimado. Y eso es importante. Vean que dijimos, y me voy a devolver un momentito, porque esto es importante para aclararlo, al escenario en donde la administración, vean que la administración tiene, cuando opta por un procedimiento de licitación, ¿verdad? Tiene dos opciones, o la declara de cuantía inestimable y la hace por licitación mayor, que es el procedimiento más riguroso. Al ser cuantía inestimable, la administración, a pesar de que es una regla de la contratación pública, reservar el contenido presupuestario, no se puede reservar un contenido que no sabemos cuánto es, ¿verdad? Entonces, con que reserve un colón, está cubierto ese elemento, ese requisito previo de la contratación. En los otros dos casos funciona similar. Si la administración se pone un tope de 10 millones, quiere decir que es lo máximo que se va a permitir ella misma comprar. Como cuando, si uno tiene un presupuesto personal y dice, yo voy a ir a comprar unos zapatos, pero que no me cuesten más de 30.000 colones o lo que sea. Ese es mi límite de gasto, ¿verdad? Entonces, igual a nivel del contenido presupuestario, no tiene que tener los 20 millones o el tope que se haya puesto constantes y sonantes ahí, porque no sabe si la contratación se prorroga por varios años, no sabe si va a ser recursos del año 2022 o del año 2023 o del año 2024, ¿verdad? Pues entonces tampoco está obligado, con lo cual lo que le digo, don José, es que ese presupuesto asociado muchas veces la administración misma se confunde porque ese presupuesto está ahí estimado, pero no, este tipo de compra no está amarrada a ese presupuesto. Está amarrada al tope que se haya puesto, eso sí, pero no está amarrada al presupuesto. Y usted decía, ¿qué pasa si no, si la proyección de consumo se queda corta? No importa, mientras esté dentro del tope, si es inestimable, puede comprar sin límite, ¿verdad? Hasta donde si tiene el presupuesto. Y si está con tope, puede comprar la cantidad que necesite siempre que no supere ese tope. O sea, que la proyección no limita a la administración. Si la proyección decía, para usar el ejemplo, digamos, el escenario que planteaba don José, se compran 5 por mes de lo que sea, y al final la administración necesita comprar 10, eso se vale siempre que esté dentro del tope, siempre que esté dentro del límite que ella misma se puso. O sea que aquí el presupuesto estimado en realidad no es relevante para efectos de la contratación. Doña María también va por esa línea. La estimación de la demanda se realiza sobre una proyección. eh, no le entiendo aquí. El estudio de mercado en ese entendido es el monto máximo que puede contratar la administración. En realidad, el estudio de mercado le da datos a la administración de lo que le puede llegar a costar y sobre esa base y el comportamiento de su demanda, como cuánto le demandan las unidades usuarias de lo que esté comprando, computadoras, suministros de oficina, medicamentos. Entonces tendrá que proyectar. Y vean que aquí hay varios elementos de gestión para la administración. El tema del inventario, el tema de los recursos para poder pagar las compras, el tema de las necesidades reales que pueden aumentar o pueden disminuir, ¿verdad? Entonces, para el nivel de la administración también hay varios elementos de gestión, pero aquí el estudio de mercado le da datos sobre lo que le puede costar y al final ella tendrá que decir, ok, si yo me puse un tope, si ya, lo que no puede pasar, vean, y tomando estas preguntas tan interesantes que están haciendo es que si la administración se puso el tope de la licitación reducida
y ya llegó a eso el tope, inclusive vean que puede pasar un escenario. La administración se pone como plazo 2 años de contrato, prorrogable un año más para un máximo de 3, con tope de la licitación reducida. Ahí hay dos condiciones. Tiene el tope que tiene que respetar y tiene los años. Y puede ser que en el año 1 consumió todo el tope, todo el monto del tope de la licitación reducida. Entonces, ni siquiera llegamos al tercer año. El contrato ya se acabó porque ese tope es un límite. Y la modificación de un contrato que sí se podría modificar, no es que está vedada, pero ahí no se podría dar porque la modificación no puede superar el límite de la licitación reducida. No sé si lo logran ver, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ir diferenciando. Vamos a ver, la pregunta de minorías es un poco más compleja y larga. Vamos a ver el análisis de las ofertas. El monto real máximo a adquirir será definido por la oferta adjudicada versus la proyección. A ver, la proyección es de consumo y aquí hay que diferenciar, ¿verdad? Una cosa es el estudio de mercado que permite estimar el monto de la contratación. La proyección estimada es la proyección de consumo, cuánta demanda va a haber, cuánto, y lógicamente eso impacta el precio, pero es diferente. Y luego está el tema de la razonabilidad de los precios que son unitarios y donde la administración estará obligada, como en cualquier procedimiento, a hacer el análisis de razonabilidad de los precios independientemente del consumo total. Ella va a comprar, va a adjudicar sobre precios unitarios. Ese precio es razonable comparado con lo que me dio el estudio de mercado. Vean que son elementos que se relacionan, pero que son diferentes. Y luego el tema de la razonabilidad de precio, que lo hemos explicado en otras charlas, pues ya se analizará con los elementos que corresponden a ese tema. Por el otro lado, aquí nos dice doña Nancy, hay forma de cambiar el monto de la garantía de cumplimiento para las prórrogas una vez que se vea que el consumo ha sido menor a lo proyectado. La garantía depende, muchas veces en estos casos lo que se pide es un monto fijo, ¿verdad? Pero la garantía en principio sí es adaptable, para arriba o para abajo, pero habría que ver las reglas de ese pliego de condiciones. Ese tope de preguntas se puede establecer en la recomendación de adjudicación, se debe establecer. Lo que decíamos aquí, la administración puede optar por ponerse ese tope. Y entonces, esto lo debe decir en la decisión inicial y en el pliego, dice el reglamento. A veces pasa que en el pliego no viene, debería, porque es un dato que para nosotros es relevante. Yo ya tengo que saber que la administración por este contrato no va a pagar, aunque consuma, o sea, como máximo va a comprar 50 millones de colones. En el escenario mayor, eso es lo máximo que yo me voy, que va a haber de ventas con ese contrato. Sea en 2 años más uno, o sea que se lo gaste en el primer año, el ejemplo que les ponía. Y entonces debe estar advertido desde la decisión inicial y el pliego de condiciones. Dice doña Ivonne, en el caso de servicios profesionales según demanda, ¿qué sería lo ideal para la supervisión de la entrega por minutas, por una matriz, por una hoja de seguimiento? Su experiencia, ¿qué sería lo mejor para contar con la información adecuada en el caso de la fiscalización o rendición de cuentas? Es que depende mucho del tipo de servicio, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, si son dictámenes actuariales o auditorías, ¿verdad? Ahí puede ser por auditoría o puede ser, o en caso de, por ejemplo, de servicios como los de abogados, normalmente es por hora profesional y entonces que el profesional diga cuántas horas invirtió en la elaboración de productos. Depende mucho del objeto a contratar. Eso es como muy de criterio, ¿verdad? Eh, por acá también dice doña Katia, cuando se publica una compra entiendo que ya tiene su presupuesto aprobado y el no utilizar todo el presupuesto teniendo el dinero ya aprobado, ¿cuál sería el fin? Es que nuevamente aquí es la modalidad de entrega según demanda no está directamente asociada al presupuesto. O sea, es decir, el presupuesto, la administración tiene partidas en el presupuesto, ¿verdad? Para darle contenido a las distintas cosas que compran. No es lo mismo pagar el arrendamiento de un inmueble, eso tiene una partida presupuestaria que la compra de suministros. Y las partidas son amplias. Entonces, para una compra de suministros, pues ya tiene ahí, tiene que tener respaldos y va a tener que ir midiendo cuánto del presupuesto. Y otra vez vuelvo a lo mismo. No es igual si yo me puse un tope máximo de compra a que si lo dejé abierto a una cuantía indefinida, ¿verdad? Inestimable.
Entonces, sí debo asegurar el presupuesto, pero lo que interesa es ir, o sea, primero que quedó ya definido cuánto es lo máximo que me voy a permitir comprar o si no planteo, no dejé un máximo. Y por otro lado, a nivel presupuestario, pues dejo establecido que tengo que irle dando contenido presupuestario a eso. Año a año, pues sí, la gente de compras y la gente de presupuestación tendrán que ir coordinando, pero no es tan limitante, porque además el presupuesto admite modificaciones, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta esa condición que no es igual a otro tipo de contrataciones. Y aquí, bueno, ya empiezan a hacer más preguntas muy puntuales sobre el reajuste de precios y esos temas que ahorita voy a avanzar un poquito para comentar un poco entonces sobre, por ejemplo, temas de precio. Otras posibles condiciones que la administración le debe dejar claro a los interesados en participar en este tipo de contrataciones, por ejemplo, tienen que ver con las reglas eventuales sobre exclusividad. Vamos a tener a un único contratista, va a ser un único proveedor de este medicamento o eventualmente vamos a tener a varios adjudicados para poder garantizar que voy a tener el abastecimiento correcto, porque puede ser algo que es muy crítico, que un solo proveedor, la demanda me puede subir en un determinado momento, puede haber un pico y ese pedido no me lo pueda entregar por completo un único contratista. Entonces la administración, conociendo el mercado, sabiendo cómo se comporta, valorando los riesgos que ella tiene, ¿verdad? Y sobre todo la necesidad que debe atender, podría establecer, voy a adjudicar a dos o tres. Ahí hay una serie de complejidades que la administración va a tener que valorar, por ejemplo, el tema precio, porque puede haber precios diferentes. Entonces es un tema complejo que el reglamento no ayuda a resolver. El reglamento solo deja ahí las reglas sobre la eventual exclusividad. Y vean que yo agrego aquí, o no, pudiera ser que la administración se plantee eso. No voy a tener a un único proveedor, voy a tener a varios. El tema es cómo cuadra eso le toca a la administración definirlo y lo va a tener que definir en el pliego de condiciones. Luego, un tema que ha generado también mucho interés, la posibilidad de incluir o excluir más cosas, ¿verdad? El reglamento anterior, la modalidad de entrega según demanda en el reglamento anterior, artículo 154, sí permitía incluir nuevas líneas. Para tristeza de muchos, la nueva legislación no plantea esa posibilidad. De hecho, el reglamento solo habla de reglas para excluir productos, para sacar cosas. Eso sí lo dejó previsto, pero no dejó previsto reglas para incluir nuevas líneas y ya hay pronunciamiento de la Dirección de Contratación Pública, de la ADECOP, sobre ese tema, diciendo que expresamente la administración está obligada a planificar y por lo tanto no puede ir agregando. Sí puede ir quitando, pero no puede ir agregando nuevas cosas como metiéndole más al contrato porque debió haber planificado correctamente desde el inicio. Otro tema muy importante que tiene que ver con una duda que es muy lógica en este tipo de contrataciones. ¿Qué pasa con el precio? Ya dijimos que los oferentes cotizan precios unitarios, ¿verdad? Y la administración va a tener que hacer el análisis de razonabilidad de los precios sobre esa base, precios unitarios. Pero muy importante, y eso es parte de la responsabilidad, digo yo, compartida, administración y ustedes como interesados en contratar con la administración. La administración en su estudio de mercado debería identificar cada cuánto cambian los precios. Si yo voy a fijar de una vez un contrato, yo administración, voy a plantear que el contrato lo vamos a ejecutar por 4 años, es lógico, la primera pregunta o una de las primeras preguntas que la administración debería hacerse a sí misma es ¿cada cuánto cambian estos precios? Estos precios, porque es casi leonino pensar en que el contratista me va a tener que mantener el mismo precio durante 4 años. Eso es atenta incluso contra el principio de equilibrio de intereses. Entonces, yo como administración, dentro de mi estudio de mercado, analizo también ese elemento. Ya sé que normalmente estos precios van cambiando porque a veces el funcionario público tiene la concepción incorrecta de que yo soy la administración, yo compro así y me tienen que vender de esta manera y ya está.
pero hay un tema de mercado, ¿no? Que no se puede olvidar. Y la administración, cuando hace ese tipo de cosas, lo que hace es dispararse desde mi punto de vista en el propio pie. Ella misma complica la gestión de la compra. Muchas veces los oferentes participan y aceptan esas condiciones. Ese es un error también. Ese es un error. ¿Por qué? Porque se acepta esa condición y la administración no incluyó en el pliego un mecanismo para actualizar los precios originales. Va a depender de un futuro reajuste o de una revisión o eventualmente de otra alternativa que sería plantear en la administración una modificación del contrato con base en la nueva norma de modificación del contrato, que a diferencia del reglamento anterior, no dice que exactamente hay que mantener los mismos precios y admite. Lo que pasa es que la modificación unilateral de contratos ahora admite una modificación en el precio hasta un 20%. Y ojo que esa es una valoración mía. Eso no está escrito en ninguna parte, eso es una interpretación que yo hago, ¿verdad? A nivel de lo que es mi criterio personal. Pero entonces, ¿qué es lo más sano para evitarnos eso? Que el propio pliego de condiciones contemple un mecanismo de actualización de precios, siendo la administración consciente de que los precios varían. Ahora, no quiere decir que acepte cualquier variación, no, y eso lo puede plantear también en el pliego. Esa variación tendrá que responder a márgenes de razonabilidad que se van a medir de esta y de esta forma. No es que luego entonces, le cotizo a la administración el primer año este precio y en el segundo ya le voy a ir a duplicar y ya. No, la administración lógicamente también tiene el deber de controlar y de asegurar que esa variación en el precio sea razonable. Pero si no hay mecanismo de actualización, como les decía, se complica. Luego, efectivamente, los precios cambian. Si ya sabemos que los precios cambian año con año, ¿verdad? ¿Cuánto cambia la fábrica? ¿Cuánto? Entonces, eso debería ser algo que la propia administración debiera reconocer en el pliego. Y así le dice el reglamento. El reglamento le dice que puede incluir estos mecanismos, pero muchas veces se olvida. ¿Qué pasa de nuestro lado? Si nosotros vemos que la administración no lo ha incluido, pues a través de eventualmente de la objeción o la solicitud de aclaración al pliego, plantearle a la administración la necesidad de incorporar un mecanismo de actualización de precios, sobre todo cuando los contratos se extienden por un periodo largo, ¿verdad? Por otro lado, bueno, ya hablamos de la posibilidad de incluir nuevas líneas, no está contemplada. La administración tiene que establecer en el pliego cómo va a aplicar sistemas de control de calidad, cómo se va a asegurar que la calidad se mantenga con cada entrega que se hace y también debe señalar si va a haber causas de terminación específicas del contrato con responsabilidad para el contratista más allá de las que ya dice la ley o el reglamento. Aquí, bueno, les puse una cita de cómo la sala primera concibe este tipo de contratos. Este era un contrato de entrega según demanda, pero por servicios, donde curiosamente el actor era para la prestación de servicios de aseo y limpieza, y donde el actor estaba, la forma en que se cobraba estos servicios era hora del servicio, lo que llevaba implícito el pago por hora del servicio trabajado elaborado, y descartaba, y esta resolución va de eso, que se pagaran precios por día, calculados por día, pero para salarios mensuales, ¿verdad? Aquí básicamente dice la sala, no, por el tipo de modalidad, no, el contratista no puede pretender que le paguen los días donde no brindó el servicio, ¿verdad? Y esas condiciones cartelarias estaban advertidas desde el pliego y por lo tanto el contratista aceptó y jugó, esas son las reglas del juego. Entonces es muy importante, aquí la sala parece hasta muy frío, ¿verdad? Pero es que esas son las condiciones de la contratación. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es el interés que ustedes tienen que tener? Que las reglas estén bien claras en el pliego de condiciones. Y cuando no están claras, pedir que se aclaren, objetar el pliego o solicitar la aclaración para justamente llegar con alguna seguridad. Si ustedes dejan pasar ese momento procesal y participan así, lo hacen asumiendo enteramente el riesgo de esas inconsistencias, aunque hay cosas que también tienen límites, ¿verdad? Aquí hay algunos criterios de la DECOP, de la Dirección de Contratación Pública, que como sabemos es el brazo ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública y que hoy en día es una de las fuentes de consulta de criterios más importantes que hay. Aquí esta habla en general de las características de la modalidad, no me detengo mucho en eso porque ya estamos un poquito contra el tiempo, pero sí vean criterios donde la ADCOP
puntualiza. Por ejemplo, en este dice, es obligatorio para las administraciones establecer el plazo mínimo para comunicarle al contratista una solicitud de pedido y el máximo para realizar la entrega. Y si eso se omitió, vean que la misma DECOP orienta a quien consulta, estos son consultas que ella ha atendido, procedería al recurso de objeción, puesto que el oferente debe velar porque el procedimiento utilizado se ajuste a las disposiciones de la ley. Por otro lado, advierte, porque hacia eso iba esta consulta, no existe un plazo mínimo o máximo que por defecto pueda suplir ese vacío del pliego. Y si ese vacío está ahí, si la administración no definió esto, esto es esencial para que la modalidad de entrega según demanda funcione correctamente. Y si el pliego tiene esa carencia, podríamos estar ante un vicio. Vean que lo dice la dirección. Se trataría de un vicio que imposibilita la correcta ejecución del contrato, que tendría que ser corregido acudiendo al régimen de nulidades. Y ahí le deja a la administración el tema, como diciendo, usted ve a ver cómo lo resuelve. O hay un vicio de nulidad absoluta y la Constitución ya no se puede ejecutar más, o habrá un vicio de nulidad relativa y ve a ver si le puede aplicar el saneamiento, la convalidación, cómo lo resuelve, si es que se puede resolver. La dirección ahí no le dice a la administración qué hace, ¿verdad? Por otro lado, este oficio también es interesante, que dice los pedidos que se realicen deben ser bajo las condiciones requeridas desde el pliego y que fueron las que aceptó el contratista. No es viable que se den pedidos sin una cantidad específica, pedidos abiertos, pues no puede ser. El contratista no sabría qué es lo que tiene que entregar y este contrato se basa en eso, en que la administración le tiene que decir 10, 5, 20, 50, 200, ¿verdad? El pedido, la orden de pedido debe necesariamente indicar la cantidad que está requiriendo bajo las reglas y las condiciones que el pliego ya estableció y la administración está obligada a proporcionarnos toda esa información, puesto que además lo que se busca es maximizar el valor de los recursos públicos. No se advierte posible, le dice la dirección al consultante, que es una empresa privada, por cierto, que el contratista realice entrega de una cantidad que considere razonable. O sea, como no había, como la administración no me dice cuánto entregar, yo voy a entregar lo que yo crea razonable. No, así no funciona, ¿verdad? Y la entrega se debe limitar a los términos del pliego y a la cantidad expresamente requerida por la administración, que es la única que conoce su necesidad. Muy importante, el historial de consumo, ese que hablamos, que tiene que estar en el expediente, no sustituye a los pedidos, o sea, porque el historial es simplemente una información de referencia. Lo mismo que la proyección de consumo, diríamos, en otro escenario. Por lo tanto, eso no sustituye los pedidos como tales, ¿verdad? Que son los que realiza la entidad a través del formato que el SICOP le da. No es viable que el pedido se base en una presunción del contratista, que el contratista dice, yo voy a entregar esto porque el mes pasado me pidieron esta cantidad y ahora voy a entregar lo mismo. El pedido es un documento, además de ejecución presupuestaria, que obliga a la administración al posterior pago de las ejecuciones que representa. Por eso no resulta procedente no hacerlo o pretender suplirlo por medio del pliego de condiciones. No, cada pedido es la orden de compra y es lo que la administración se está obligando además a pagar. En la orden de pedido debe consignarse la cantidad y esto también para efectos de la fiscalización, cuánto pidió la administración, cuánto entregó el contratista, debe haber una correspondencia entre lo pedido, lo entregado, lo facturado y lo pagado. Parece como reglas básicas, ¿verdad? Pero bueno, ha habido necesidad de ponerlo por escrito. Y el contratista no puede entregar una cantidad que no le haya sido expresamente requerida por la entidad contratante. Tampoco es posible que se base solo en el historial de consumo sin disponer un pedido en concreto. El tema, aquí les dejo la referencia, este es el oficio que habla de la imposibilidad de incluir nuevas líneas. Si el contrato se inició con la ley anterior y está en ejecución, recordemos ahí que aplicaría el transitorio primero, si es un contrato de la ley de contratación administrativa, y como el artículo 162, inciso B, si admitía la posibilidad de incluir nuevas líneas, en ese contrato se podría hacer. Pero si es un contrato iniciado ya con la nueva ley, un contrato que inició a partir del 1 de diciembre, es decir, el procedimiento de contratación, no el contrato, ya claro,
pues ahí el reglamento nuevo ya no contempla la inclusión de nuevas líneas y por lo tanto eso no se puede hacer. Aquí lo que dice, lo que les había dicho antes, la administración debe planificar, debe establecer una adecuada, eficiente y oportuna planificación y el castigo es entonces no se pueden incluir más líneas. Bueno, elementos o sugerencias que nosotros les damos para manejar su riesgo, como desde, y que es algo que inicia antes de presentar la oferta. Bueno, lo primero, conocer con detalle cuáles son las condiciones del negocio que está promoviendo la administración, ¿verdad? Cuáles son las cantidades de entregas proyectadas para tener la referencia clara, recordando que son referencias, que la administración está dando un dato, pero es una simple referencia. Lo mismo las cantidades proyectadas de pedido consumo. Esto sí es muy importante, el plazo de aviso previo para hacer la entrega, el plazo máximo de entrega, las reglas de variación de los precios, hay o no hay. La administración se olvidó de ese gran detalle, pues entonces se lo recordamos. Y la fuente de información primaria, en ese caso es el propio pliego de condiciones. Y por otro lado, debo conocer y ser realista de mis posibilidades de cumplimiento. Y ahí un poco lo que hablaba uno de nuestros participantes, bueno, tengo que valorar si tengo que mantener un stock para cumplir con las obligaciones o si en cambio voy a asumir el riesgo de no tener un stock muy amplio o del todo no tener y pedir a fábrica o pedir al proveedor y eso tomará un tiempo y entonces jugar con eso. ¿Hasta dónde? Plantea el pliego de condiciones multas por atrasos, cláusulas penales, por incumplimiento en el tipo, pues, qué tipo de sanciones plantea el pliego de condiciones. ¿Cuánto tiempo, cada cuánto la fábrica me cambia los precios? Muy importante, ¿verdad? ¿Qué pasa si me piden más cantidad de la que puedo entregar? Ahí voy a caer en un escenario de incumplimiento. ¿Qué pasa si me piden menos cantidad de lo que tengo previsto? Eso es parte de lo que la administración tiene permitido hacer. ¿Qué pasa si del todo no me piden nada? Eso también es una posibilidad real. Este tipo de contrato no obliga a la administración ni siquiera a comprar una cosa, que no es eficiente abrir un procedimiento y tener un contrato ahí, pero puede llegar a pasar que no compre al final nada y eso representa costos para mí, entonces tengo que ver cómo manejo eso. ¿Qué pasa si le vendo a más de una institución? Porque puede ser que esta modalidad esté dentro de algo más grande que es un convenio marco, por ejemplo, y ahí no compra una institución, ahí compran varias, y todas bajo esta modalidad. Entonces, puede ser que en un mismo momento me vengan tres pedidos. Tengo capacidad para dar respuesta a eso. Esos son cosas que yo me debo plantear. Y para el manejo de mi riesgo, entonces es esencial la revisión oportuna del pliego, eventualmente objetar ese pliego o pedir aclaración. Es muy importante también las negociaciones que sean claras con mis proveedores, con la fábrica, con quien me da a mí ese suministro que yo al final le debo entregar a la administración y tener muy claro cuál es el riesgo de sanción que yo tengo, ¿verdad? Cuáles consecuencias si al final no puedo cumplir. Si mi proveedor me cambia el precio y el pliego no contempló un mecanismo de actualización, ahí el escenario es tendría que demostrar un desequilibrio financiero por la vía del reajuste o la revisión del precio. Y eso tiene que ver, ahora tiene una complejidad adicional, que es que yo tuve que desde la oferta aplicar y decirle a la administración cuáles son los índices aplicables a la variación en costos directos, costos indirectos, dependiendo del objeto de la contratación. No es que si yo no los apliqué, no me lo van a reconocer, no, pero es más difícil o es más largo el camino. Eventualmente, y esta es una opción que planteo yo desde mi criterio personal, la ley no lo dice así, bueno, de hecho la ley no habla de esto con esta claridad, esto lo explicamos nosotros, ¿verdad? Pero eventualmente podría uno, cuando ya el precio hay que modificarlo porque se modificó de fábrica, porque el precio ya cambió y es una cosa que el pliego de condiciones no contempló, eventualmente podríamos plantear que el contrato se modifique con los límites que eso tiene, artículo 276 del reglamento, y que pone que el precio no se puede modificar en más de un 20%. Y además sería una vez. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Si la administración no compra nada, tampoco está obligada a indemnizarme. Yo aquí planteo otra posibilidad eventual sujeta a valoración de la administración y seguro se lo plantea alguien en la administración y me va a decir, no, yo no lo voy a aceptar porque además no es tan clara en la ley y en el reglamento. Lo que pasa es que
yo soy abogada y busco además garantizar un poco el equilibrio, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué pensamos? Bueno, resulta que hay una normita en el 276, en el mismo 276 del reglamento que dice, y ya casi voy a ir terminando, que si el contrato disminuye, eventualmente yo le puedo pedir a la administración que me indemnice los gastos fijos en los que yo incurrí para la ejecución del contrato. Lo que pasa es que nuevamente no se nos puede olvidar que aquí la administración no se comprometió a comprar nada. Es una proyección que ella tiene. Es un contrato con muchísimos riesgos, como pueden ver, pero eventualmente uno podría tratar de intentar eso dependiendo de las condiciones específicas del caso. Si incumplo con las entregas, me expongo a las sanciones económicas. ¿Cuáles? Las que están en el pliego, o sea que tengo que ir a revisar el pliego, multas o cláusulas penales, y eventualmente, además de eso, hasta la ejecución de la garantía de cumplimiento. Si incumplo con las entregas, me expongo también a la terminación del contrato con responsabilidad y eso puede suponer también la apertura de un proceso sancionatorio con una sanción de inhabilitación simple o inhabilitación calificada, dependiendo del escenario que sea. Bueno, don Mauricio, no sé si hay espacio para ver si hay más consultas o ya estamos un poco sobre el tiempo. Eh, sí, realmente estamos un poquito pasaditos. Tal vez si revisa un par de consultitas así breves y estamos, seguimos con la parte final. Como usted queda de su lado, Ana Marcela. Sí, aquí estoy viendo algunas. Bueno, por ahí preguntan que dónde se pueden encontrar las resoluciones del ministerio. Las resoluciones están en la propia página del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Tiene un vínculo que se llama contratación pública y hay otro vínculo ahí que se llama normativa y ahí se les van a desplegar varios, ahí hay directrices, resoluciones, criterios sobre la ley y estos que hoy hemos mencionado se han tomado de ahí, ¿verdad? Bueno, yo creo que en general, don Mauricio, hemos ayudado a ver, o sea, hemos visto la mayor cantidad de consultas, me parece. De mi Ok, parte, pues per- agradecerle. perfecto. Y yo hice, mientras ustedes estaban ahí conversando, bueno, durante la charla hice esta búsqueda dentro de Connexis Leads de oportunidades, procesos de compra que están vigentes de entrega según demanda. Y es bien interesante porque hay de todos. Hay por ejemplo, el ICE tiene un monto altísimo, ¿verdad? Y hay de todo tipo de, de procesos. Aquí podemos graficar fácilmente, digamos, por comprador. Vemos que de primero está la caja en cantidad, 11 tiene abiertos en este momento el ICE, la Municipalidad de San Carlos, Banco Popular. También podemos graficarlo por sector, o sea, de dónde vienen. La parte de servicios, primero, salud, construcción, tecnologías, esto en cantidad. Después, la parte de, o sea, están prácticamente en todos los sectores. La parte de tipo de proceso que lo publica, ¿verdad? Aquí vemos lo que se conversó durante la presentación, ¿verdad? Diferentes tipos, licitación mayor, menor, reducida, procedimientos especiales y demás. Dentro de Conexis también, como para profundizar en este tema, cuando ustedes ingresan a cualquier oportunidad o en la parte de ayuda, aquí pueden ver en la parte de Conexis GPT, pueden estudiar tanto la ley como los pliegos adjuntos, ¿verdad? En este tipo de procesos y pueden preguntar de lo que ocupen, ¿verdad? Aquí podemos poner una búsqueda de entrega según demanda y vemos preguntar y esta es una gran herramienta como para hacer un estudio de la ley. Esperamos a que termine de cargar y mientras tanto les voy a poner aquí ustedes van viendo lo que les va explicando, pueden preguntar, es una gran forma de estudiar la ley y muy importante siempre referirse a las, eh, las referencias que pone aquí. Bueno, para terminar, les presento en pantalla un segundito, ¿dónde estás? Les presento el sondeo final que siempre tenemos.
Y mientras presento el sondeo final que tiene, ¿cuántas? Tres opciones principales. Si no soy suscriptor de Conexis y quiero más información, el botón uno. Si quiero información sobre Conexis, los servicios en Panamá, República Dominicana o México, el botón 2. Si ya soy suscriptor y requiero asistencia, el botón 3. Y si por ahora no requiero información adicional, el botón 4. A todos les agradecemos mucho su participación el día de hoy. Ana Marcela, eh, le agradecemos también mucho la excelencia, ¿verdad? Y el detalle de sus charlas. Y a los suscriptores de nosotros les recuerdo que en la parte de ayuda, ahí hay un linkcito para ir a la biblioteca de cursos. Y ahí van a poder ver todos los cursos, no solo de las capacitaciones, no solo de Costa Rica, sino de otros países que nosotros damos. A mi Don juicio Mauricio, personal, sí, perdone, solo un detalle que ahí consultan los participantes, si esta charla se comparte, si el material se comparte, sí, entonces para que usted lo pueda aclarar y también indicarles pues que hay otras consultas que son de casos muy específicos que por la naturaleza del evento pues es difícil abordar, ¿verdad? claro. Entonces, pero para que usted les pueda explicar sobre el material. De mi parte, muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Ana Marcela, como siempre. Y para la pregunta de dónde puedo ver esta charla, nuestros suscriptores a partir de la próxima semana la tienen aquí en la biblioteca de cursos, pero para los que no son suscriptores, en licitaygana.com, cuando ustedes entran ahí, en la parte de noticias y eventos, aquí, ahí pueden ver otras de las charlas que nosotros tenemos grabadas, ¿verdad? Aquí está el video de la vez pasada de las multas y cláusulas penales. Esas se quedan ahí algunos días. Hay otros videos y aquí va a estar el video de esta charla la próxima semana. Hay de otros países también si quieren, digamos, estudiarlos. Y hay otros videos con respecto a la tecnología de nosotros, como esta del GPT que estábamos hablando ahora. Entonces, bueno, de mi parte les agradezco a todos ustedes que hayan participado, tanto de empresa privada como hemos tenido últimamente mucha participación del sector público. Les agradecemos mucho su confianza en nuestros servicios y probablemente ya nos veamos hasta enero, finales de enero con Ana Marcela en los webinars del próximo año. En diciembre no vamos a hacer. Y si no nos vemos, les deseamos que la pasen muy bien y que cierren el año con buenas ventas y inicien muy bien el año eh, con, ¿verdad? Con buen planeamiento y ojalá acompañados o apoyándose en sus ventas al Estado con Conexis. Gracias por participar con nosotros este año. Hicimos 11 webinars en Costa Rica y quedamos a las órdenes. Aquí les dejo el sondeo final. Gracias, Ana Marcela. Y por hoy terminamos por aquí. Gracias y saludos.